Bien, es la hora. ¿Arrancamos? Para que esté todo bien. Vale, arrancamos. Bien, estábamos viendo el tema 8, que consiste en ver cómo diseñar controladores PIDs basándonos en que partimos de un modelo matemático del sistema en forma de función de transferencia. De esa función de transferencia, que era nuestro modelo matemático del sistema, lo que analizábamos era lo que se conocía como su comportamiento en frecuencia para hacer el diseño. El comportamiento en frecuencia venía definido por unos diagramas, uno que era el de Bode y otro que era el de Nyquist, que nos explican cómo frente a una entrada determinada senoidal, la salida replica ese seno de entrada con la misma frecuencia, pero con amplitud diferente y con cierto desfase respecto de la señal de entrada. Una vez analizado este concepto, vimos un teorema que nos decía que si la respuesta a frecuencia en bucle abierto de un sistema, al pintarlo en el diagrama de Nyquist, el que pintaba coordenadas reales y imaginarias para cada valor de la frecuencia de la función de transferencia, evaluado en J omega, si ese diagrama pasaba por debajo del -1, que era en el eje real a la izquierda, entonces en bucle cerrado sería estable. Era un teorema para predecir. Esa idea la utilizábamos para tener por primera vez, bueno, en verdad por segunda vez, una medición de la robustez del oscilatorio que va a ser en bucle cerrado un sistema. Teníamos otra manera de predecir cómo va a ser de oscilatorio un sistema en bucle cerrado, y es obteniendo los polos de bucle cerrado. En función de la parte compleja, del amortiguamiento oscilaría más o menos. Bueno, basado en esa idea, estuvimos viendo con detalle cómo se haría el diseño de controladores PID con este criterio, mediante las mediciones, la distancia que teníamos al punto -1, y llegamos a lo siguiente. Llegamos a ver incluso las estrategias, digamos, de cálculo manual para un controlador proporcional, cómo cambiaría el diagrama de Bode y el de Nyquist, para un controlador de tipo PI, cómo cambiaría el diagrama de Bode y el diagrama de Nyquist, que lo estuvimos viendo también ayer en la sesión de problemas, cómo cambiaría en un controlador PD, y finalmente todas estas ideas las estuvimos viendo a través de problemas de optimización con ayuda de una herramienta. Fijaros, os repito aquí lo que dijimos, que al final para hacer el diseño lo que vamos a hacer es minimizar o el IAE o el ISE o el ITAE o maximizar K sub I sujeto a ciertas formas de medir la robustez. Pueden ser margen de fase de ganancia, margen de fase de sensibilidad, solo margen de sensibilidad, etc. ¿Vale? Pero para tener en cuenta la amplificación del ruido, lo que hacíamos en el caso de los PIs era desajustar el valor de A óptimo y en el caso de los PIDs se trataba de reducir el valor de N y recalcular para cada valor de N el valor de A óptimo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver, estuvimos viendo los tres factores, la robustez, la rapidez, como por ejemplo formas de medir la rapidez, como podría ser el tiempo de establecimiento, lo podíamos traducir a frecuencias de cruce de ganancia, que lo hicimos en la sesión de problemas. Cómo tener en cuenta la amplificación del ruido en función de si hay término derivativo o no lo hay. Perdón, en función de si no hay término derivativo o si lo hay. Estuvimos aquí recordando el tema del triángulo, que vamos a tener en cuenta la robustez, o bien con los márgenes, o bien con el amortiguamiento de los polos complejos de bucle cerrado. El tema de la amplificación del ruido, que siempre es o Kp por 1 más n. Y el tema de la rapidez, que en términos generales, si no tenemos muy claro lo que nos piden, es 1 partido KI, la forma de medirla, pero tenemos o el IAE, o el ISE, o el ITAE, o incluso os podrían pedir estos, que si no tenemos claro lo que es, pues siempre casi. O también nos podrían pedir frente a referencia, lo que pasa es que en general frente a referencia, una cosa muy interesante, que es la sobreoscilación ante referencia a escalón, la ajustamos después. Y en esta tabla resumíamos para cada tipo de controlador los parámetros que hay. En un P solo hay que calcular Kp.
En un PI, que sería estos dos, hay que calcular además TI y B. Y en un PID, que sería todo, hay que calcular además TD, N y C. Es decir, la inclusión del término integral conlleva estos dos parámetros y la inclusión del término derivativo conlleva estos tres. Bueno, estuvimos viendo cómo movernos por la línea de ajuste. Empezamos siempre aquí con el PI óptimo y en caso de ser demasiado rápido o que amplifique demasiado el ruido, pues nos vamos para allá. En caso de amplificar, en caso de no ser suficientemente rápido, pues tenemos que movernos a los controladores de tipo PID y la forma de ajustar sería de esta forma. El PID con la N más bajita estaría aquí y el PID con la N más alta aquí. De manera que aquí los controladores tienen estas características, los demás a la derecha. Son los más rápidos, pero los que peor se comportan frente al ruido de medida. Y los de la izquierda son los más lentos, pero los que mejor se comportan frente al ruido de medida. ¿De acuerdo? Esa era la forma de tomar las decisiones. Bueno, aquí tenéis los pasos a seguir para encontrar los controladores. La idea esta de que se empieza siempre. Fijaos, las tres estrategias son o maximizar la rapidez, empezamos con el PI más rápido y vemos si es suficiente, está amplificando el ruido como toca o no y en función de eso nos movemos a izquierda o a derecha. Minimizar la amplitud del ruido y de manera que consigamos cierta robustez y rapidez, empezamos de la misma manera y comprobamos las mismas cosas. Y el único que es un poco diferente es el de maximizar la robustez. En este caso, la robustez hay que ir iterando sobre ella. O bien medido con margen de fase con margen de ganancia acorde, según estos valores de esta tabla, o con margen de sensibilidad. ¿Vale? Bueno, y la idea es que empezamos con una robustez intermedia, la que sea, resolvemos el problema y vemos si es suficientemente rápido, podemos ser más robustos y repetimos todo el problema. Si no lo es, tenemos que ser menos robustos. Y cuando buscamos una nueva robustez, ¿cómo lo hacemos? Pues tratamos de conseguir con la robustez la velocidad de respuesta deseada. Bueno, luego el caso especial con n fija, se fijaría n y lo que moveríamos sería la a igual que en el PI. Aquí tenemos un recordatorio de los sistemas de primer orden o con integrador que ya vimos. ¿Vale? Y aquí tenemos ahora ya la presentación de la herramienta que estuvimos viendo. Vimos estos ejercicios, ¿vale? Esto también lo estuvimos viendo y empezamos ya con este. Este primer problema sí que está basado en que la solución requiere el uso de la herramienta. Me voy a sentar porque con el uso de la herramienta si no es un poco lío de pie. Vale. Un momentito, que creo la herramienta creo que no me he descargado en el ordenador la última. En las herramientas, bueno, la puedo extraer de la sesión de problemas, que ahí la teníamos. O debajo tenéis un link para todo lo que son las herramientas Java. ¿No abre esto? Pues tampoco. Vale. Bueno, aquí tenemos la herramienta. Y recordad, en primer lugar, hay que introducir o bien con el numerador y denominador la función de transferencia, incluyendo el retardo, o bien mediante ganancia y constantes de tiempo. Bueno, en este caso empezamos con este sistema que dice que tiene ganancia 3 y dos constantes de tiempo, 0,5 y 0,25. Pues ganancia 3 y dos constantes de tiempo en 0,5 y 0,25. Esto es simplemente la inclusión de lo que son los datos de partida. No tiene
retardos, no tiene más polos, no tiene polos complejos, no tiene ceros, así se queda. ¿Vale? Y la idea es que tratemos siempre de identificar toda esta información por 3 bloques, bueno, en realidad con 4 bloques. Uno, que sería si es necesario utilizar término integral o no. Es siempre el primer punto de partida. En la sesión de problemas, eso es todo lo del tema 6, pero en la sesión de problemas recuerdo que os he puesto aquí vamos a ver. Un resumen que muestra esto bastante bien. Vamos a verlo. Al final son todas las situaciones que casi siempre se dan que requieren término integral, pero puede haber un ejemplo en el cual en realidad no se requiera término integral. Pues bueno, aquí lo tenéis. Requerimientos que implican el uso de término integral. Si ante perturbación escalón nos piden anular el error en régimen permanente. Claro, eso normalmente no lo van a pedir siempre. O, lo que es lo mismo, si nos piden que algún término de integral del error frente a perturbación sea finito. Menor que infinito. Claro, esto y esto está relacionado. Si el error no vuelve a cero, no hay un área finita, sería infinito, esa área que queda debajo de la curva. Si ante perturbación rampa, nos piden que el error ante perturbación esté acotado. Si ante referencia para procesos que tienen simplemente ganancia, no tienen integrador, esta cosa de aquí se refiere a un sistema con ganancia unitaria y sin integrador, es decir, un 1 partido 1 más tau por S y cosas así. La ganancia la ponemos fuera simplemente para identificar si hay integrador o no. En sistemas que no tienen integrador, que son los más comunes, si nos piden que sigamos referencias, error de posición 0, o si nos piden seguir rampas con error finito, error de velocidad finito. En esos casos también se requiere término integral. Ante referencia para procesos que sí que tienen integrador, sí nos piden que el error de velocidad sea 0. Fijaros, el hecho de que nos pidan que el error de posición sea 0 en un sistema con integrador no implica requerir término integral en el controlador, que es lo que dijimos de robótica. Para seguir referencias estáticas, cuando el sistema tiene integrador, realmente el controlador no requiere un término integral, porque ya nos ayuda el término integral del proceso. Atendiendo a esto, digamos que esa pirámide que hemos pintado más veces, pues ese triángulo realmente es una pirámide, quería decir, porque un tetraedro hay más cosas a tener en cuenta. No solo es la robustez, la velocidad y la amplificación del ruido, sino que además hay que tener en cuenta esa búsqueda de controlador, de si es tipo P o PD o PI o PID, término integral. ¿Vale? Bueno. Continuamos. Entonces, tenemos este sistema y nos dice, queremos diseñar un controlador PID para conseguir cierta robustez, la respuesta más rápida con el IAE mínimo y cierta amplitud de la acción de control debido al ruido. Es decir, nos fija esto y nos pide optimizar esto. ¿De acuerdo? Hay que clasificar esas 3 cosas, cuál nos fija y cuál nos pide optimizar. Pero, aparte hay que tener en cuenta si este controlador va a requerir término integral o no. ¿Este controlador va a requerir término integral? La respuesta casi siempre sí, ya os lo digo. Pero, en fin, hay que identificar dónde lo dice. ¿Este controlador que nos piden diseñar necesita tener término integral? ¿Sí o no? Nos dice que el IAE sea mínimo. Para que sea mínimo, por lo menos tendrá que no ser infinito, ¿no? Si no, vamos apañados. Para que el IAE sea un número finito, la curva debajo del error debido a perturbación ha de estar cerrada. Que esté cerrada significa que la salida vuelva a la referencia, ¿no? Es decir, que el error en régimen permanente frente a perturbación sea 0. Es justo esto de aquí. Aquí estaba. Si nos piden algo sobre el IAE que no sea infinito, eso ya implica necesidad de término integral, ¿lo veis? ¿Vale? Con lo cual, controlador sujeto a que ha de tener término integral, sujeto a que el margen, la robustez tiene que venir medida por esta, y sujeto a que la amplitud de la acción de control debido al ruido tiene que venir por este valor de aquí. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, lo que pasa es que en el diseño de controladores hemos dicho más veces que lo que nosotros podemos fijar no es la amplitud de una señal,
sino lo que ese controlador va a hacer, lo que va a amplificar, no amplitud. Con lo cual, de los datos de partida, tenemos un sensor con un ruido de medida y nos piden que el controlador, tras recibir este ruido de medida, no provoque acciones de controles mayores que esto. Esto significa que nos piden que el controlador no amplifique por cuánto. O que amplifique menos que cuánto. Si entra un ruido de medida de 0,1 y a la salida debe haber ese ruido replicado por el actuador con una amplitud de 0,08, ¿cuánto nos permiten que amplifique el controlador? 0,1 por algo ha de ser menor que 0,08. ¿Eso cuánto es? Vamos a ver. O sea, 0,08 dividido 0,1 lo sabemos dividir, ¿no? Puedo multiplicar por 10. Pues 0,8. A ver, si queréis. Vamos a repasar esto. Recordad, tenemos aquí el proceso, la salida del sistema, entra un ruido de medida, n de noise, por ejemplo, que viene al controlador y este devuelve una acción de control. Este ruido de medida se va a colar por este canal y va a provocar que el actuador vibre de la misma manera, tenga variaciones bruscas de la misma forma. ¿Vale? Bueno, dijimos que este ruido de medida, el valor pico-pico que tomemos para medir este ruido de medida va a provocar una acción de control que también va a tener una medida pico-pico que va a ser igual a lo siguiente, a el ruido de medida que nos inyecta el sensor multiplicado por la amplificación que provoca el controlador. Y esta amplificación es la que puede ser o Kp, en el caso de no tener término derivativo, o Kp por 1 más n en el caso de sí haberlo. ¿Vale? El enunciado este nos está diciendo, tenemos un sistema que tiene un sensor que inyecta un ruido de medida de valor pico-pico 0,1. Y nos dice, por culpa de este ruido, sabemos que el actuador se va a mover bruscamente. Bueno, pues esta variación brusca del actuador por culpa del ruido de medida, amplitud de la acción de control debida al ruido de medida, queremos que sea menor que 0,08. ¿De acuerdo? Con lo cual, mi controlador puede multiplicar, si esto es 0,1, esto es 0,08, como mucho puede multiplicar por 0,8. ¿De acuerdo? Esto de aquí nos está diciendo que c de infinito sea menor que, si pongo el cálculo para que quede más claro, 0,08 partido 0,1, 0,8, ¿vale? Bien. Vamos a la herramienta. Hemos puesto el modelo matemático y ahora simplemente tenemos que ir leyendo de arriba abajo esta herramienta. Hemos visto que el diseño que nos piden requiere término integral, con lo cual en la herramienta solo vamos a explorar o controladores PI o controladores PID. ¿De acuerdo? Vale. Lo siguiente, la herramienta nos dice que indiquemos la robustez. La robustez, recordad que la distancia al punto -1 podemos medirla con el margen de fase, que es este ángulo girado, con el margen de ganancia, que es donde el diagrama Nyquist corta el eje real, o con el margen de sensibilidad, que es la distancia mínima, es decir, trazar un círculo desde este punto y ver qué radio tiene. ¿Vale? En este caso, nos dicen que la marquemos con estos dos ítems, con el ángulo y con la distancia. Margen de fase de ganancia, 69,5. Pues lo marcamos. Por defecto, cuando pedimos margen de fase y de ganancia, la herramienta tiene un botón para vincularlos, porque recordad que para estar lejos del -1, realmente este punto de aquí se nos viniera, por ejemplo, aquí, pero este se quedara ahí, tampoco tendría mucho sentido. Es decir, es el conjunto de los tres valores lo que nos dice lo lejos que estamos de ahí. Con lo cual, cada vez que yo giro el ángulo, sería normal que este punto se viniera para acá. Eso es lo que viene a decir este botón de aquí. Que significa que vamos a ligar el margen de fase y el margen de ganancia de manera que el valor de margen de sensibilidad que entre los dos nos estarían indicando, si lanzáramos ahí una línea recta, más o menos, la distancia de esa línea recta al punto -1, que fuera fijo. ¿Vale? Bueno, la cuestión, bueno, fijo, es decir, que estuviera relacionado con este margen de fase. En fin, da igual que hubiera puesto ms out o que pusiera un valor acorde con el margen de fase.
Bueno, ya lo tenemos. Lo siguiente es, ¿cómo nos piden medir la rapidez? En este caso nos piden medir la rapidez con el IAE. Era un valor balanceado entre error máximo por culpa de la perturbación y el tiempo que nos lleva a volver a la referencia después de la llegada de la perturbación. Bien. Lo siguiente sería, una vez tenemos predefinido el controlador, sería buscar el controlador más rápido posible y comprobar si cumplimos con el resto de criterios de velocidad o rapidez y de amplificación del ruido que nos dicen. ¿Vale? Venimos aquí, le damos a este botón, Opt. Darle a ese botón es el equivalente a hacer... Es el equivalente a hacer... Esperad que ya llega. Este cálculo. Minimízame, o sea, calcula K sub P y T sub I tal que minimiza el IAE sujeto a estos valores. Eso es lo que acabamos de hacer con ese botoncito. ¿Vale? Vale, una vez pulsamos ese botoncito, estamos ubicados aquí. Lo que es el PI óptimo. Bueno, una vez tenemos el PI óptimo, ahora hay que comprobar si la rapidez y la amplificación del ruido cumplen con requisitos. En este caso, la rapidez nos dicen que sea la más rápida posible y la amplificación del ruido la que tiene que estar acotada por 0,8. ¿Vale? Este valor de aquí, ¿es menor que 0,8? Sí, con lo cual podemos ir más rápido. Como es una optimización que nos piden ir lo más rápido posible, a poder ser, si este valor nos lo permite, tenemos que ir más rápido. Fijaros, ir más rápido significa saltar a los PIDs. Saltamos a los PIDs y repetimos el proceso. Lo que pasa es que el proceso este, recordad, que consistía en mover N, pero siempre con la A que nos lleva al controlador óptimo. Es decir, nos movemos a PIDs. Aquí habrá cierto valor de N de momento. Buscamos el óptimo para ese valor de N, que simplemente está por aquí centrado, digamos, el que viene por defecto, que es 10. Y ahora le decimos que para este valor de N, calcule la óptima, ya se lo hemos dicho. Pero ahora le decimos, bueno, si yo cambiara la N, tú vuélveme a calcular la A óptima para esa N. El vuelve a calcular sin parar es este botón de aquí. Entonces ahora, esto es porque podemos variar N. Ya os he comentado en una transparencia anterior que hay problemas en los cuales a lo mejor la N viene prefijada. Entonces lo que moveríamos es la A, como en los PIs, lo mismo. Vale. Entonces en este caso tenemos que mover N hasta que esto cumpla. En este caso, como aquí hay mucha amplificación del ruido, recordad, si hay mucha amplificación del ruido, ¿por qué no me sale esto? Vale. Si hay mucha amplificación del ruido, significa que estamos en esta zona. ¿Vale? Así que tenemos que reducir la amplificación del ruido. Bajamos N hasta que ahí tengamos 0,8. Si pone lo de calculando, tenéis que ir soltando de vez en cuando para refrescar los valores. Porque esto lleva mucho cómputo detrás. Hay que esperar. Bueno, en este caso, fijaros que la N se tiene que ir a valores muy pequeños para conseguir la amplificación del ruido. Con lo cual, yo en este caso, antes que poner una N de 0, algo, yo preferiría utilizar un PI. Dime, sí, por favor. ¿Esta? ¿Lo de la zona esta? Vale, esto es cada vez que fijamos una robustez y no la tocamos, podemos encontrarnos los controladores más lentos del mundo, pero que tienen una actuación del actuador suave, no amplifican el ruido, aquí, en esta zona. Y aquí lo contrario, los controladores que son capaces de llevar el proceso a un valor concreto muy rápido, pero para ello, como implicación negativa, tenemos una amplificación del ruido muy brusca. Es decir, aunque allí no esté pasando nada, el actuador estaría vibrando todo el rato en estos. Aunque allí no pase nada, ni perturbaciones ni referencias. ¿Vale? Estos no. Estos tienen el actuador siempre muy suave, con pequeños cambios, pero por el mismo motivo, cuando llega una referencia, una perturbación, se enteran muy lentamente y evolucionan muy lentamente. ¿Vale? Es decir, este es un controlador que casi siempre está dormido para lo bueno, es decir, para que no nos afecte el ruido en medida, pero también para lo malo, para no seguir referencias y rechazar perturbaciones. Y este es un controlador que siempre está despierto, para lo bueno y para lo malo. Despierto con los ruidos de medida que en realidad no aportan nada y también despierto para lo bueno, que es seguir referencias rápidamente y rechazar perturbaciones. Entonces, los controladores lo podemos encontrar desde este extremo a este otro. ¿Cuál es el controlador que queda, digamos, en medio de todo este conjunto de controladores posibles que aseguran cierta robustez? Bueno, pues este de aquí es el controlador de tipo PI más rápido de todos los posibles. Como solo hay dos parámetros en un controlador PI,
ahí hay un óptimo, no nos quedan grados de libertad, no podemos ir a rapidez infinita, porque solo hay dos parámetros, Kp y Ti. Con lo cual, el simple hecho de tener dos parámetros hace que exista un óptimo, el mejor posible, con tan solo dos parámetros. Ese lo tenemos aquí. Y se consigue al pulsar allí en la herramienta, con un controlador PI, el botón de OPT. Eso nos lleva aquí. Bueno, este es el PI más rápido posible, pero no significa que no hayan otros PIs. Entonces, esta línea aquí lo que nos viene a decir es que podemos irnos hacia esta zona de aquí, sacrificando velocidad a cambio de no amplificar tanto el ruido de medida. Es decir, podemos adormecer un poco el controlador, ¿vale? Manteniendo la robustez. Porque la robustez es el hilo conductor para el diseño y es que no oscile. Eso normalmente no le pedimos algo que oscile más o menos. Normalmente lo que le pedimos es que no oscile. Entonces la robustez normalmente es un parámetro en general de partida. Que realmente molaría que fuera binario, que eso no oscile. Pero, bueno, como eso no está tan claro, entonces lo que hacemos es medirlo con las distancias al punto -1, pero en general no se toca tanto. Entonces, hacia allá tenemos esos controladores. ¿Cómo en la herramienta exploramos estos controladores más adormecidos? Bajando el valor de A respecto del óptimo. Nunca hacia la derecha, siempre hacia la izquierda. Bueno, en el caso de ir a un PID, podemos explorar controladores que fueran más rápidos, a cambio de ser más agresivos con el ruido de medida. En teoría es algo perjudicial. Esa búsqueda, en este caso, la hacemos moviendo el valor de la N. Pero para cada valor de N existiría un valor de A óptimo, con lo cual, cada vez que movemos la N, habría que volver a calcular el A óptimo. Eso la herramienta lo permite hacer automáticamente con esto de aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? O sea, esto es lo que tenemos que hacer aquí. Y en toda esta zona tenemos que hacer eso y este valor de aquí lo podemos mover hacia la izquierda. ¿De acuerdo? En caso de necesitarlo. Así es a lo que se refiere eso de ahí. Esta cosa de aquí de reducir A se refiere a que nos movamos por aquí. ¿Vale? Un segundo y acabo esta cosa y así lo tenemos ahí para siempre ya. Bueno, y esto de aquí, de siempre con el PI de óptimo, se refiere a que marquéis esta casilla y lo de aumentar o de disminuir N, el mover la N por aquí para irnos de izquierda a derecha, es el equivalente a esa deslizadera que nos queda aquí. No sé si ahora ya así ha quedado claro del todo. La A se refiere a esta línea y la N se refiere a esta línea. En este caso, empezamos con el PI óptimo, que es esta cosa de aquí. No sé, aquí se entiende. ¿Vale? Y el resto del tiempo movemos aquí la A. Y aquí la A que sea siempre óptima y lo que movemos es la N. ¿Así te ha quedado claro ya? Vale. Había levantado bien el brazo, ¿no? Sí. Asterisco se refiere a eso. Cuando hay un problema de optimización, a la solución se le suele poner el valor de la variable que estabas buscando con una estrellita encima, es el valor que has encontrado al optimizar. Es terminología de optimización y estadística y tal. Bueno, esto ha quedado claro, ¿no? Yo creo. Vale. Entonces, estábamos buscando aquí 0,8, podríamos seguir bajando la N, pero yo con este valor de N, bueno, a ver, lo podemos hacer, pero da la sensación que el resultado son N ya un poco... Con el resultado de antes, el PI más rápido posible, que ya cumplíamos, pues, bueno, sí, no hacía falta complicar tanto el controlador si al final hemos llegado prácticamente a lo mismo. Con una N de 0,2, que es muy pequeña. Bueno, avanzamos, ¿vale? Fijaros, ya tenemos aquí eso que hemos dicho. Ahora, otro diseño. El mismo margen de fase y de ganancia, pero nos dice que la amplitud de la acción de control debido al ruido sea de tanto.
¿Esto qué amplificación implica? ¿Quién me lo dice? ¿Qué amplificación implica eso? Amplificación menor que... ¿Vale? 0,4. Muy bien. Con lo cual, empezaríamos con el PI óptimo. Exploramos la amplificación del ruido. Uy, se pasa de largo. Hay que ir a los controladores más dormidos. ¿Cómo se iba a los controladores más dormidos? Bajando el valor de la... Bueno, como no puedo explorar mucho por el zoom, voy a chocar a la izquierda. Vale, ahora voy a darle al óptimo para que me lo pinte centrado. Vale. 0,4. Pues exploramos ahí el 0,4. Cuando ya estemos cerca, bueno, podemos darle aquí que hay un autoajuste así un poco más fino, ¿vale? Y este sería el controlador más rápido posible que asegura esta amplificación, ¿vale? Hay controladores más rápidos, pero que incumplen con la amplificación. Y hay controladores que amplifican menos, pero ya no son tan rápidos. Con lo cual, el óptimo es un valor concreto, ¿vale? Muy bien. Bueno, estamos simplemente diseñando controladores. Fijaros que luego, además, tenemos aquí la capacidad de ver... Perdón. La respuesta temporal, que es una simulación frente a referencia, frente a perturbación, y luego aparece el ruido de medida. Le damos aquí autoescala. La cuestión es que hay veces, depende del sistema, que a lo mejor os sale, la simulación os sale así. Esto no estaría bien porque... En la práctica industrial, las referencias, las perturbaciones, los ruidos, todo está todo el rato. Pero desde el punto de vista académico, para entender qué está haciendo el controlador frente a cada situación, nos interesa que llegue cada señal, el controlador y el sistema responda y se estabilice. Llegue la siguiente señal, responda y se estabilice y llegue la siguiente señal. Con lo cual, aquí estábamos intentando seguir esta referencia roja y aún no habíamos llegado. Y ya ha llegado la perturbación, con lo cual eso no nos interesa. Así que le pedimos más tiempo de simulación. Es decir, la perturbación está de llegar cuando esto ya esté estable. Y lo mismo, el ruido de medida de llegar cuando esto ya esté estable. También se puede reajustar un poquito luego, así. ¿De acuerdo? Esta es la acción de control para conseguir eso. Primero, subimos para que esto pueda subir y cuando ya hemos llegado al sitio se relaja un poco. Y cuando llega la perturbación, que es una inyección de energía que hace subir al sistema, en este caso, nuestro actuador tiene que hacer lo contrario para compensar, tiene que irse para abajo. Cuando llega el ruido de medida, esa medición ruidosa que inyectamos a partir de este instante de tiempo aparece en el actuador. ¿Vale? Y en consecuencia aparecerá también en la salida. Bueno, aquí no se ve mucho. Fijaros, voy a poner un controlador PID muy agresivo y veréis cómo sí que se llega a notar. Fijaros, esto es otra cosa. He puesto un controlador tan rápido que los tiempos de establecimiento de antes, ahora aquí ni los vemos, parece que sea un escalón. Eso es porque realmente el sistema es muchísimo más rápido, a costa de acciones de control de valor 100.000, claro, lo cual esto es imposible. ¿Vale? Bien, la cuestión es que hay veces que esta acción de control provoca incluso que la salida baile, ¿eh? Eso a veces lo veréis aquí. Me refiero que esto es la salida, digamos, la real, sin sensor. Sin estar afectada por el sensor, ¿vale? Que puede llegar a estar afectada y la que pintamos ahí es esta. El ruido de medida no lo estamos pintando, pero hay veces que este ruido de medida provoca cambios en el actuador que a su vez provocan que la salida real tenga una pequeña deriva, lo que se conoce como un ruido blanco. Esto pasará muchas veces cuando el sistema tenga integrador. Un ruido blanco no, perdón. Un camino aleatorio, se llama eso. Ruido blanco es lo del sensor. Bueno, avanzamos. Ahora nos dice diseñar un controlador, lo mismo que antes, pero con un ruido menor que 1. ¿Esto qué implica un ruido menor que 1? ¿Qué me lo dice? ¿Qué implica esto? ¿Menor que cuánto? Ah, que lo hemos hecho 3 veces ya. Ah, decidlo a alguien. Menor que 10. Recordad, siempre es el sensor, mi controlador coge y lo multiplica y provoca una acción de control ruidosa. Pues si nos dicen que el resultado de ese producto sea menor que 1, es que esto debe ser menor que 10. 10 por 0,1, 1. Vale.
Bueno, a ver, como ya lo habíamos retocado esto un poco, repetimos, PID, ponemos el óptimo, ajustamos y ahora tocamos la N hasta que esto sea del orden de 10. ¿Vale? Va, por ahí. Con esto ajustamos un poco más fino. Bueno, ahí mismo. Fijaros cómo ha cambiado la escala de tiempo. Podemos ir dándole así hasta que la respuesta temporal cuadre o con esto más o menos lo suele hacer solo, ¿vale? Bueno, una vez tenemos la respuesta temporal, podemos fijar lo que nos falta fijar para diseñar del todo el controlador, que es el valor de B y de C. La idea de estos valores es conseguir que la sobreoscilación sea menor del 5% a poder ser, y también a poder ser que el tiempo de establecimiento, que lo marca esta rayita, sea el menor posible. Resulta que esta rayita marca cuando estamos dentro de la franja del 2%, con lo cual, si lo que conseguimos es una sobreoscilación menor del 2%, este tiempo acabará marcándose incluso a la izquierda, con lo cual será el mínimo posible. ¿De acuerdo? Bien. La B normalmente lo que hace es como que sube y baja este puntito, más o menos. Y la C lo que cambia es la forma, la curvatura. No siempre es así. Justo esto es muy complicado de calcular, afecta a los ceros, que es algo que no hemos trabajado en la asignatura, siempre trabajamos los polos. Entonces, no es tan intuitivo. Podéis trastear un poquito o aquí hay unos botones que barren todos los valores posibles de B de 0 a 1 y se quedan con aquel que te daría el menor tiempo de establecimiento, sin importarle la sobreoscilación. Y lo mismo con esta barrita. Pues podemos iterar un par de veces con cada barrita. Fijaros, esto, ¿cómo baja? ¿Lo veis? El pico en vertical casi casi. Y esto lo que hace es como que cambia la forma, ¿no? La curvatura. ¿Lo veis? Bueno, pues podríamos buscar el B que nos lleva a esto. Y fijaros que como la sobreoscilación es mayor del 2%, lo ha medido ahí. A lo mejor hay un valor de C que hace que la curvatura cambie de tal manera que esto acabe ahí. Habría que explorarlo, que no está claro. Podemos ayudarnos con este botoncito. Para ese nuevo valor de B, de C, puedo buscar el nuevo valor de B. Y haciendo esto 3 o 4 veces, a lo mejor, pues, de hecho, ahora ha empeorado. No sé si lo habéis visto. Antes incluso teníamos menor tiempo de establecimiento, como ahora. ¿Vale? Bueno, pues esto, sobreoscilación menor del 2% y que nos mida el tiempo de establecimiento aquí delante, digamos que eso sería normalmente las respuestas más rápidas. Pero ojo, también podemos obtener una sobreoscilación menor del 2% sin que la respuesta sea rápida. Fijaros, si yo bajo mucho la B, ¿lo veis? También lo mide por la izquierda, mide por la derecha del pico, pero el tiempo es mucho mayor, ¿lo veis? Es decir, si conseguimos que haya algo de sobreoscilación para que vaya rápido, pero que sea menor del 2%, normalmente será la respuesta frente a B y C más rápida posible. Recordad que esto solo afecta para el seguimiento de perturbación escalón, no aquí. Aquí no, fijaros que no afectan nada. ¿Lo veis? Bueno, avanzamos. Otro ejemplo. Tenemos un sistema, ahora tenemos 3 polos, tenemos esta amplitud del ruido del sensor, nos piden cierta robustez, y ahora dice, y queremos un tiempo de establecimiento de 30 segundos, y una frecuencia de cruce de ganancia, bueno, en fin, tiempo de establecimiento de 30 segundos que con las ecuaciones que vimos el otro día se traduce en una frecuencia de cruce de ganancia de un valor determinado. Nos dice que la amplitud de la acción de control debido al ruido sea mínima. Bueno. Recordad el primer paso de todos. ¿Realmente aquí hay algo que implique que nosotros debamos usar un término integral? ¿Algo nos lo dice ahí? ¿Hay algo relativo a errores de seguimiento, ya sea frente a referencia o perturbación, que nos limite? No dice nada, ¿lo veis? Este ejercicio no está diciendo nada respecto a esas cosas, con lo cual realmente en este ejercicio no es obligatorio usar término integral. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vamos a hacerlo con y sin término integral para tampoco liar la cosa. Vamos aquí a la definición del proceso, tenemos una ganancia de 2, una constante de tiempo de 10 y dos constantes de tiempo de 1. 1 y 1. Vale. Nos dice diseñar con robustez, margen de fase y margen de ganancia. Voy a empezar primero con el diseño estándar, con PI. Margen de fase y margen de ganancia, ¿vale? Amplitud de la acción de control debido al ruido que sea mínima y que la omega G sea de este orden de magnitud, 0,16.
Bueno, eso lo tenemos aquí abajo, ese valor. Aquí tenemos las características que hemos conseguido con el controlador y el sistema controlado. Aquí tenemos definido el controlador y concretamente ahora nos habla de que esto ha de ser más rápido que 0,16. Con lo cual, venimos a un PI. Como ahora no nos habla del IAE, sino que nos habla de la velocidad de respuesta medida con omega G, lo mejor es que esa velocidad de respuesta pues la calculemos con algo genérico como es K sub I. Buscamos el PI óptimo y entonces miramos si cumplimos con los requerimientos de velocidad de respuesta, con omega G. Y nos sale 0,25. Eso es hasta demasiado rápido, ¿no? Con lo cual podemos ir a un controlador, podemos ir a un controlador más suave, cumpliendo igualmente con esto, para conseguir la minimización, que es lo que decía el problema, de la amplificación del ruido. Venimos aquí hasta que ahí tengamos un 0,16, ahí abajo, más o menos por ahí, o lo que sea, ¿vale? Más o menos, 0,16, ahí lo tendríamos. Ahora bien, lo que dice el problema es minimizar la amplificación por culpa del ruido de medida, es decir, minimizar esto. Bueno, y como os he dicho, probablemente no era necesario a lo mejor un controlador de tipo PI. No necesitábamos término integral. Voy a probar ahora con un controlador proporcional. Cuando ponemos un controlador proporcional, la velocidad de respuesta ya no nos deja ni siquiera elegirla porque solo hay un parámetro. Entonces simplemente es a mayor KPE más rápido va a ir, no hay otra. Aquí podríamos buscar el controlador proporcional óptimo que nos da esta velocidad de respuesta 0,4, ¿vale? Y en este caso, digamos que como solo hay un parámetro en un controlador proporcional, solo hay un parámetro, solo el hecho de conseguir la robustez ya ha cerrado el controlador. Ya no podemos hacer nada más con él, no nos quedan grados de libertad, ya está definido. Con lo cual, en este caso, tenemos una amplificación del ruido de 0,6 y esta frecuencia que es demasiado rápida. Parece demasiado rápido. Así que podemos jugar a tener más grados de libertad, por ejemplo, con un controlador de tipo PD. En este caso, fijamos el óptimo, igual que antes, nos quedamos con la línea de los más rápidos y ahora buscaríamos conseguir que omega G sea 0,16. ¿Vale? En este caso, bueno, nos vamos a valores de N ridículos, muy chiquitines. O de hecho, siempre somos demasiado rápidos. Con lo cual nos quedaríamos o con el PI o con el P. Lo normal, aunque no lo pidan, si un PI lo cumple, le ponemos un PI y le regalamos siempre la propiedad de seguir referencias de tipo escalón. Es interesante. ¿Vale? Es decir, aunque no lo digan, lo normal es que siempre vamos a usar controlador con término integral. Lo que pasa es que quería demostraros que realmente este enunciado no lo decía. Bueno, avanzamos. Bueno, ahora nos dice otro controlador que queremos que vaya más rápido, de 10 segundos. Por cierto, el problema de antes. Estábamos diseñando para un tiempo de 30 segundos, pero el tiempo no lo tenemos en el diseño. Así que lo que hemos hecho era conseguir la frecuencia de cruce de ganancia ahí abajo de 0,16. ¿Vale? Por ahí, ¿no? Más o menos. Pero ¿eso cumplía con el tiempo de establecimiento? Bueno, eso lo tendríamos que ver aquí. Bueno, aquí veríamos tiempo de establecimiento del orden de 31 segundos, tiempo de establecimiento frente a perturbación del orden de 41. Este tiempo que se mide desde aquí, como primero está esta subida hasta que el controlador reacciona, siempre tiene un poquito más. Y este de aquí realmente tampoco es fácil de medir porque realmente viene afectado por la ponderación de la referencia, ¿lo veis? Con lo cual, por eso el diseño frente a tiempo de establecimiento no está claro y lo que hacemos es diseñarlo frente a la frecuencia de cruce de ganancia que más o menos nos va a llevar a ese tiempo. Por eso lo hemos hecho. Me refiero al paso este de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, lo mismo consiguiendo un tiempo de establecimiento de 10 segundos, lo cual implica 0,48. Empezamos de nuevo con el PI óptimo, miramos si cumplimos, 0,25 es más lento que 0,48 de frecuencia, con lo cual nos vamos a controladores PID, buscamos el óptimo para el valor de N que haya puesto en este instante, da igual el que sea, lo normal que esté centrado en 10 o eso, decimos que queremos la búsqueda automática de la A para cada nuevo valor de N y comenzamos la búsqueda. 0,73 es más rápido que lo que nos han pedido 0,48. Sí, con lo cual si queremos minimizar la acción de control del ruido, podemos ir todavía hacia la izquierda para conseguir que sea menor. ¿Vale? Hasta que ahí tengamos 0,48. ¿De acuerdo?
3. Bueno, por ahí estaría, ¿vale? Más o menos. ¿Vale? Bien, tenemos 0,48 y esta sería la menor amplificación del ruido posible. Si queremos ver si cumplimos con lo de los 10 segundos, pinchamos aquí y vemos que ahora el tiempo de establecimiento, lo que pasa es que aparece la B y la C, pero sí, el tiempo de establecimiento está en el orden de magnitud de los 10 segundos que nos han pedido. Ojo que lo que pasa es que ahora está muy afectado por el valor de la B y la C, y entonces no está claro que ahí vayamos a conseguirlo. Fijaros, he conseguido 9 y pico, con la B y la C tal que esto se mire por delante. Bueno, ahí lo tenemos. Otro ejemplo, el mismo modelo de antes, con otro margen de fase, es decir, ahora este valor es menor, con lo cual va a ser más oscilatorio. Nos piden que el IAE tenga un orden de magnitud de 2 y, de nuevo, la acción de control debido al ruido que sea mínima. Bueno, tenemos aquí, margen de fase de 50, margen de ganancia 7,7, bueno, pues ha venido el solo por defecto. Empezamos con un PI, la velocidad de respuesta nos dicen de medirla con el IAE, lo cual implica término integral, y la amplitud de la acción de control debido al ruido mínima, es decir, lo más a la izquierda posible en la raya aquella. Buscamos el diseño óptimo y miramos si el IAE cumple. Nos habían dicho del orden de 2 o menos y que la amplificación del ruido sea lo menos posible. Resulta que esto no es suficientemente rápido. El área que nos queda debajo de la perturbación es del tamaño 4, no de 2, que es más pequeño. Lo cual necesitamos ir más rápido. Nos vamos a los PIDs, empezamos con el óptimo y automatizamos y ahora buscamos aquí hasta que el IAE sea menor que 2. ¿Vale? Bueno. Todo esto ya es menor que 2. Como nos han pedido minimizar la amplificación del ruido, nos han pedido siempre ir hacia la izquierda todo lo que se pueda. Tenemos que ir a la izquierda todo lo que se pueda mientras esto sea menor de 2. ¿Vale? Bueno, esto de aquí es la aproximación del IAE. Habría que comprarlo luego en la respuesta temporal. Esta área de aquí, que es el IAE, ahí la tenemos. Menor que 2. Bueno, de hecho, esta está calculada por simulación, con lo cual son iguales. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Este sería el controlador que minimiza CD infinito sujeto a conseguir esto. Fijaros, aquí en la respuesta lo podemos ver. Si yo me voy a valores mayores de n, amplifico más el ruido, pero puedo ir más rápido. Vais a ver, como yo al mover esto, esta área va a bajar y esto de aquí va a subir. Fijaros. Yo con esto voy más rápido, es decir, rechazo ante la perturbación, pero esto no para de crecer. ¿Lo vais viendo? Y al revés, sí. Sería lo contrario, más rápido, con N20. Y al revés, si me voy hacia valores de N cada vez más pequeños, lo que ocurre es que rechazo peor las perturbaciones, pero gracias a ello amplifico menos el ruido. Incluso si me voy a un PI, conforme desajusto, fijaros que el área aquella crece cada vez más, pero la amplificación del ruido de medida cada vez es más chiquitina. ¿Vale? Y esto que parece que está haciendo zoom, realmente, si os fijáis en los números, la acción de control cada vez era más pequeña, era más suave. ¿De acuerdo? Vale. Otro ejemplo, en el cual vamos a seguir una referencia con una pinta determinada. Vale. Tenemos un sistema con un polo triple con constante de tiempo de 10 segundos. Vamos a introducirlo en la herramienta. Tenemos una ganancia de 1. ¿Se ve bien desde ahí el tamaño de letra de la herramienta y tal? Y 3 constantes en 10, ¿no? Me parece que era. ¿Es bien o no? Bueno, sin retardo. Amplitud del ruido del sensor 0,05, que por cierto, eso, como todo el rato era 0,1, no lo he nombrado. En caso de no ser 0,1, lo pondríamos aquí, 0,05. Diseñar un PID para seguir una referencia que tenga esta pinta. Rampa de subida de 100 grados en 5 minutos. Eso lo ponemos aquí en configurar respuesta temporal. Aquí vamos a poner el valor de tiempo y el valor de referencia por el cual queremos pasar, de manera que esos puntos que pintemos luego se unirán por rectas, ¿vale? Con lo cual dice rampa que suba 100 grados en 5 minutos. Bueno, lo normal es empezar en el 0,0, que es este punto. Ya nos dice que en 5 minutos, es decir, 300 segundos,
300 segundos. Y subamos 100 grados. 100 grados. Y luego que nos quedemos 15 minutos más en esos 100 grados. Es decir, el siguiente punto sería, pues, estos 300 minutos, pues hasta el instante, es decir, queremos estar 15 minutos, que es, si los 5 minutos son 300, pues queremos estar 900, 1200, ¿no? 1200 que son hasta el instante 20 minutos, ¿no? Para mantenernos 15 minutos. Hasta el instante 1200 queremos seguir en 100. Ay, perdón, que lo he clicado donde no toca, ¿no? Desde aquí, 15 minutos más, ahí estamos. Dice, y luego rampa de enfriamiento que en 5 minutos, es decir, 300 segundos, baje los 100 grados que había subido. Es decir, aquí 1500, 300 segundos más, que vuelva al cero. Luego lo normal es darle cierto tiempo para entender qué ha pasado luego, ¿no? A posteriori. Le vamos a dar, por ejemplo, 5 minutos más, 300, pues hasta el 1800 o hasta el 1000, por ejemplo. En cero. ¿Qué ha pasado? Esto es lo que dice el enunciado y luego he puesto un poco de cola para ver cómo vuelve al sitio. Vale, nos dice, probad para este controlador dos robusteces de 60 y de 40, bueno, y con márgenes de sensibilidad. Y asegurando una amplificación, esta vez sí que dice directamente el enunciado amplificación, no amplitudes, ¿vale? Menor que 10. Vale. Como aquí hay que seguir rampas y valores constantes y tal, error de posición nulo, lo que vamos a hacer es diseñar, aquí quiere decir que la referencia queremos usar la arbitraria que nos dibuja. Si este mismo dibujo lo quisiéramos para la perturbación, pincharíamos ahí. Vamos a trabajar entre PIs y PIDs con margen de fase y sensibilidad, el que nos dice, o de 61,6 o de 60 y 1,6 o de 42, ¿vale? Y esto C infinito menor que 10. Bueno, pues venimos aquí al PI y vamos a intentar conseguir el controlador más rápido posible que asegura esto menor que 10. Con un PI, con un PI lo cumplimos de sobra, con lo cual podemos ir más rápido. Vamos a un PI de... Bueno, aquí, por cierto, en lugar del IAE, en realidad deberíamos estar optimizando con K sub I. No cambia mucho en exceso la respuesta, pero bueno. Entonces ahora tocamos la N, asegurando que esto sea menor que 10 para que esto sea más rápido. Muevo la N, esto crecerá, pero esto bajará. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Bien. Este en teoría es el contador más rápido posible que asegura que esto es menor que 10. Si vemos la respuesta temporal, aquí vemos el seguimiento de esa referencia. Esto de aquí nos mide el error máximo en vertical, es decir, cuánto dista en un instante de tiempo lo que se quería respecto de lo que se tiene. Esto de aquí lo que hace es, calcula en cada instante de tiempo el error que hay y para todas las muestras calcula el error absoluto en valor medio que estamos obteniendo, de media, y esto aquí simplemente como simple acción de control debido al ruido, que se puede poner un poco más para atrás para que no moleste. En este caso, B y C, como no son referencias tipo escalón, lo normal es que estuvieran siempre obligatoriamente a 1. Puede ser que para la referencia en cuestión a seguir, puede ser que con este botón mejoremos algo, pero lo que minimizamos no se sabe lo que es, porque aquí el concepto de tiempo de establecimiento no aparece. ¿Sí? Aquí lo que aparece es el error de seguimiento. Nos dice que luego volvamos a diseñar con 40 grados y margen de sensibilidad 2. Esto va a ser más oscilatorio. 40 grados y margen de sensibilidad 2. Esto es un control bastante menos robusto. Queríamos que la amplificación del ruido fuera menor que 10, habíamos quedado, pues por ahí más o menos. Y fijaros que ahora va bastante más rápido, ¿no? Tenemos bastante menos error que antes. Pero a cambio en esta zona
La acción de control, fijaros que ahí se ve, es más oscilatorio. Esta respuesta ahí es más oscilatoria. Se ve chiquitín. Bueno, veréis el efecto de la robustez. Otro ejemplo. Este con retardo. Ojo a la hora de introducir el retardo, no lo liemos. Tenemos un sistema. Sí, di. Perturbación y referencia. En perturbación no he tocado nada. He dejado como estaba. Porque cuando ponemos o referencia arbitraria o perturbación arbitraria, las otras señales se anulan. Solo lo somete a esa señal. Bueno, vamos a probar ahora a hacer el diseño de un proceso que tiene retardo. Ganancia 1,5, 2 taus de 4 y un segundo de retardo. Venimos aquí, ponemos la ganancia 1,5, dos constantes de 4, ¿correcto? ¿O me he colado? Y un retardo de un segundo. El retardo se pone aquí, pero directamente en segundos. No he elevado a menos t por s. Nos dice que diseñemos un controlador para... La amplitud del ruido del sensor nos dice que es de 0,1. Ojo que eso se pone aquí, 0,1. Nos pide diseñar un IAE con cierto valor finito, con lo cual requiere término integral, y de manera que minimicemos la amplificación del ruido, es decir, que vayamos siempre que se pueda hacia la izquierda de las deslizaderas. ¿De acuerdo? Siempre que se pueda. Y probemos con robustez MS 1,6 y MS 2. IAE. Empezamos con un PI. Decimos que la robustez se mide con el margen de sensibilidad y que minimizaremos el IAE. Dice que probamos con 1,6 y con 2. El 2 está más cerca del menos 1. Es menos robusto. Vamos a ver si conseguimos el IAE menor que 3. Era menor que 3, sí. Con PI no lo conseguimos. Entonces, ¿qué habrá que hacer? Si el PI más rápido de todos no consigue que el área sea menor que 3, eso es porque tenemos que ir a un PID, que es más rápido. Vamos a un PID. Para el valor de n que hay ahí de momento lo optimizamos. Y decimos que fije la A siempre la óptima para cada valor de n que vayamos a explorar. Hemos quedado que esto tenía que ser menor que 3. Esto lo cumple. ¿Vale? Pero vamos a ver. Y es menor que 3. Vamos a ver. Esto lo cumple, pero podemos ir más lento cumpliéndolo y a cambio minimizar el ruido, que es lo que nos piden. Es decir, podemos movernos hacia la izquierda todavía. Es decir, siempre que digan minimiza la amplificación del ruido en las rayas, en las deslizaderas, siempre que se cumplan las restricciones, hay que ir hacia la izquierda. Si dicen ver lo más rápido posible, al revés. Siempre que se cumplan las restricciones hay que moverse hacia la derecha. Bueno, entonces aquí buscamos el IAE menor que 3, por ejemplo, este valor, con la mínima amplificación del ruido. Aquí en configuración de respuesta temporal, por defecto pondremos siempre aquí escalón. Vemos la respuesta, ahí la tenemos y nos dicen que probemos con MS2 y con MS 1,4. Fijaros, con MS2 tenemos estas oscilaciones, no es muy oscilatorio, va bastante bien. Pero lo interesante es ver cómo con retardo aquí se forma como una especie de espiral. Este retardo no es muy crítico, entonces no se llega a notar. Pero bueno, vamos a probar ahora con el 1,6 y veréis cómo nos alejamos. ¿Vale? Tenemos aquí ya. Y habíamos dicho que el IAE sea menor que 3. Ahí no lo cumplimos, nos toca amplificar más el ruido a costa para conseguir la velocidad de respuesta. Se ha quedado pillado, perfecto. Perdona porque se va un poco local. Vale. Fijaros, una cosa que no hemos visto antes, cuando vayáis a mover esto, id con ojo si no es necesario que esto esté marcado porque si no va súper lento. Bueno, cuando teníamos el margen de sensibilidad de 2, quería que viéramos una cosa. Para que el IAE fuera menor que... ¿Era 3 o 2?
el IAE fuera menor que 3, vamos a ver la amplificación del ruido que hemos conseguido. Vale. IAE menor que 3, vamos a explorar. Estábamos, antes más o menos lo teníamos ya. Se está sobrecargando la herramienta algo porque empieza a responder lentamente. Vale, por aquí. Cuando el sistema es poco robusto, para conseguir un IAE menor que 3, lo que tenemos es una amplificación del ruido, por ejemplo, de 5, ¿no? Si ahora el sistema es más robusto, si ahora el sistema es más robusto, la amplificación del ruido es mayor. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Que el sistema sea menos robusto nos ayuda a que podamos conseguir la misma velocidad de respuesta con menos amplificación de ruido. ¿De acuerdo? Bueno, eso era simplemente lo que quería demostrar al resolverlo con algo robusto. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Hay dos polos, un retardo, 2, 5 y 10. Y el retardo de 1. Esto no hay. Retardo de 1. También es 0,1. Y nos dice que diseñar un PI, y dice PI explícitamente, para conseguir margen de fase 60, margen de sensibilidad 1,5, margen de fase 60, margen de sensibilidad 1,5, más o menos, y nos dice que miremos la diferencia entre minimizar el IAE, que era de forma equilibrada pensar entre el error máximo y el tiempo de establecimiento, el ITAE, que era darle más peso al tiempo de establecimiento frente a perturbación, y el ISE, que hablaba de dar más peso al error máximo. Vamos a comprobarlo con un ejemplo. Dice que diseñemos explícitamente un PI y que probemos a optimizar las diferentes cosas. Si minimizamos, si obtenemos el controlador que mejor optimiza el IAE, y vamos a la respuesta temporal. Fijaros, esta es la respuesta que tenemos frente a perturbación. Y queremos ver cómo en función del objetivo que minimicemos, cómo cambia esta respuesta. El IAE era el área, tal cual. El ISE era el área de esto elevado al cuadrado, con lo cual a lo que sea grande le da el doble de peso. Bueno, realmente elevado al cuadrado, vaya. Vamos a probarlo. Fijaros, aquí tenemos error máximo. Estos son los valores que nos deberían interesar. El error máximo por culpa de la perturbación, que es este valor de aquí, es decir, lo que va desde aquí hasta aquí. Fijaros que este Y max no es este valor, es este valor respecto de la referencia. La referencia está en 1 y este valor está en 0,7. Por eso el error máximo es 0,7. El tiempo de establecimiento por culpa de la perturbación es de 74 segundos, ¿vale? 0,7, 0,74 y 74. Vamos a ver cómo aquí ahora, cuando optimicemos, eso nos va a bajar el error máximo. El error máximo lo bajó ligeramente, a costa de más tiempo, ¿lo veis? Y si ahora lo que le damos es peso al ITAE, que es darle peso al tiempo, recuerda que el equilibrado era 0,74 y 74, si ahora optimizamos este, a costa de tener más amplitud, hemos tenido menos tiempo. ¿Lo habéis visto? Es ligero, pero bueno. Optimización equilibrada frente a perturbación, más peso al valor máximo frente a perturbación y más peso al tiempo de establecimiento frente a perturbación. Hay problemas de examen en los cuales os decimos que responda lo mejor posible frente a perturbación, tratando de minimizar el error máximo ante perturbación. Bueno, pues de forma implícita os estamos pidiendo una optimización de tipo ISE. O que responda lo mejor posible frente a perturbación,
haciendo énfasis en el tiempo que le cuesta recuperarse desde la llegada de la perturbación, por ejemplo. Eso sería una petición implícita de minimizar el ITAE. ¿Ha quedado claro esto? Optimización equilibrada, optimización que le da más peso a la amplitud y optimización que le da más peso al tiempo. Vale. Bien. Bueno, vamos a ver. Tenemos otras herramientas basadas en MATLAB para también el diseño de controladores, pero... Un momentito porque estoy pensando... Es que todo esto lo vamos a ver en una sesión de prueba junto con otras técnicas. Voy a dejarme... Es que ahora no tengo aquí acceso a MATLAB en este ordenador. Así que esto me lo voy a saltar, lo veremos en la sesión de problemas. Ya os digo, simplemente es para abrir otra herramienta. Lo veremos en la sesión de problemas. Siguiente, que es toda de MATLAB. Y voy a seguir avanzando con la teoría, si todo ha quedado claro, profundizando un poco más en lo que es la respuesta en frecuencia. De eso vamos a repasar un poco lo del principio del tema, el concepto de respuesta en frecuencia y el concepto de diagrama de Bode. Todo lo que era el punto 3, criterios de estabilidad, especificaciones de control, ajuste de PID, ajuste en frecuencia, utilización de herramientas, MATLAB, todo esto tiene que ver con PIDs. Era un paréntesis para diseñar PIDs y ahora sigo por donde iba al principio, analizando sistemas, no diseñando controladores, es decir, analizando simplemente un sistema. Entonces, una máquina, lo someto a un seno y qué señal senoidal tenemos a la salida. Vamos a ver. Recuerdo un poco. Teníamos que cuando un sistema lineal se sometía a una señal senoidal, la señal de salida también iba a ser senoidal, pero con otra amplitud y cierto desfase. Vimos que esa amplitud y ese desfase lo podíamos predecir simplemente cogiendo la función de transferencia GDS y donde ponía S, poníamos J omega, donde omega hacía referencia a la señal de entrada, y si de ese número complejo resultante obteníamos el módulo y el argumento, acabábamos obteniendo la magnitud que se multiplicaba a la señal de entrada para obtener la salida y el desfase que se aplicaba a la señal de entrada para obtener la señal de salida. ¿Vale? A eso le llamábamos respuesta en frecuencia y relacionada a las transformadas de Fourier, de la señal de entrada y de la señal de salida. Bueno, vimos eso, cómo había que interpretarlo, y en lo que nos vamos a centrar a partir de ahora es en lo que es la función de transferencia, que coge las señales de entrada y para cada frecuencia las replica a la salida multiplicadas por este módulo, de manera que nos sirve, por ejemplo, para eliminar señales de alta frecuencia. Pues nos vamos a centrar en la información que podemos llegar a extraer de aquí, el diagrama de Bode. Recordad que era la representación de la respuesta en frecuencia mediante dos diagramas, uno de magnitud y uno de fase, de manera que el de magnitud lo pintábamos en decibelios y el eje X pintábamos en lugar de la frecuencia el logaritmo de la frecuencia. ¿Vale? Tenía esta pinta y teníamos como parámetros característicos la ganancia de bajas frecuencias, el pico de resonancia y el ancho de banda, que era la frecuencia donde la ganancia bajaba a 3 decibelios. ¿Vale? Bueno, pues ahora avanzo en el tema y continúo con eso de ahí. Retomo el tema ahí donde lo dejé cuando arrancó. Realmente esto tendría, siempre últimamente lo hemos cambiado, pero antes estaba a continuación de lo de antes. Lo que pasa es que eso nos retardaba mucho lo que es el diseño de controladores para que nos dé tiempo a verlo, para que entren los exámenes, etc. Por eso lo hemos visto ahí. Pero realmente eso tendría que haber ido al final de esto. Con lo cual, continúo con el inicio del tema. Simplemente analizar sistemas mediante lo que es la respuesta en frecuencia. Hemos visto lo que es la respuesta en frecuencia, hemos visto las formas de representarla, que es el diagrama de Bode y el diagrama de Nyquist, y ahora nos vamos a centrar en el diagrama de Bode y qué información tenemos ahí. Por ejemplo, un sistema de primer orden, 1 partido 1 más tau por S, si donde pone S yo pongo el numerito J omega y para cada valor de omega, de todos los posibles, de 0 a infinito, voy barriendo, yo calculo
el número complejo, qué módulo tiene y qué argumento tiene, y el módulo concretamente lo paso a decibelios, que era 20 por el logaritmo en base 10 de la magnitud, y eso lo pinto en una gráfica frente a la frecuencia logarítmicamente. Resulta que eso tiene una pinta como esta pinta de aquí, esta curvita. Y resulta que lo que se ve ahí es lo siguiente. Cuando tenemos frecuencias bajas, esto nos da un número constante, menos 20 por el logaritmo en base 10 de 1. Esto es como si nos sumara casi. ¿Lo veis? Menos 20 por el logaritmo en base 10 de 1. El número al que hay que elevar 10 para que me dé 1 es 0, ¿no? Porque cualquier número elevado a 0 da 1, con lo cual el logaritmo de 1 es 0, con lo cual a bajas frecuencias tenemos que esto vale 0, es lo que tenemos ahí. Cuando la frecuencia es muy alta, y este término aquí es despreciable, nos queda menos 20 por el logaritmo en base 10 de la raíz cuadrada de tau cuadrado omega cuadrado, es decir, el logaritmo en base 10 de tau por omega. Como hemos dicho que esta gráfica la representamos con potencias de 10 de omega, con décadas, resulta que el logaritmo en base 10 de omega, esa expresión matemática expresada con estos ejes, que evolucionan según el logaritmo en base 10 de omega. Este es el logaritmo en base 10 de omega igual a 0, este es el logaritmo en base 10 de omega igual a 1, este es el logaritmo en base 10 de omega igual a 2, etcétera, etcétera. Eso significa que aquí tenemos una recta. Nuestro eje X es el logaritmo en base 10 de omega, que es justo menos 20 por X, ¿no? Lo que tenemos aquí. Con lo cual, lo que tenemos a altas frecuencias es una recta de pendiente menos 20 decibelios por cada década. Década, recordad que es cada vez que la frecuencia acaba multiplicada por 10. Es decir, cada vez que su exponente explica el valor de la frecuencia, se incrementa en 1. Es decir, ¿qué acabamos de ver de esa expresión, que es un poco rollera, si la analizamos para frecuencias bajas y para frecuencias altas? Lo que vemos es que para frecuencias bajas eso se comporta como una recta sin pendiente, y para frecuencias altas se comporta como una recta de pendiente menos 20 decibelios por cada década. Cuando esto está equilibrado, es decir, hemos dicho en bajas frecuencias cuando esto es muy dominante frente a esto es despreciable, y altas frecuencias del revés. Cuando esto está equilibrado, y esto es del orden de magnitud de esto, 1 más 1, 2, menos 20 por el logaritmo en base 10 de la raíz de 2, bueno, ese valor lo estuvimos calculando el otro día y es menos 3 decibelios. ¿Vale? Justo en ese punto, justo en el punto en el cual la frecuencia vale 1 partido tau, de manera que esto vale 1, justo ahí, esto baja 3 decibelios. Con lo cual, sabemos que a bajas frecuencias es una línea recta, sabemos que a altas frecuencias es una línea recta, y sabemos que justo en el valor de tau pasa por el punto menos 3 decibelios. Pues bueno, con esta asíntota, esta recta, y con esta recta, y sabiendo que pasa por menos 3 decibelios, podemos más o menos predecir cómo va a ser el diagrama de Bode, esta recta. O lo que es lo mismo, podemos representar asintóticamente la pinta de la función de transferencia. ¿Cómo? Con rectas constantes, de pendiente constante, que van cambiando 20 decibelios de cada vez que aparece un polo. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Un ejemplo en el cual tenemos un sistema de segundo orden estándar, amortiguado, con cierto amortiguamiento. Recordad que cuando chi es 1 son 2 polos reales, y cuando chi tiende a 0, el sistema es cada vez más oscilatorio, tiene cada vez polos más complejos. Más complejos, no de complicados, sino con la parte compleja más dominante sobre la parte real, quería decir. Bueno, entonces, esa misma asíntota que hemos analizado antes, resulta que quedamos por debajo de ella cuando chi tiene valores cercanos a la unidad, es decir, cuando los polos son prácticamente reales, y queda por encima cuando el amortiguamiento es cada vez más pequeño. Entonces, el amortiguamiento lo que provoca es que podamos explicar asintóticamente el diagrama de Bode, como hemos dicho antes, pero en función de chi quedamos por abajo o por arriba, y aparecen resonancias en función de ese valor de chi. Vale. Si lo que tenemos es un sistema con muchos polos y muchos ceros, si lo representamos mediante productos de monomios, lo que tenemos es lo siguiente. Es que si esto es la función de transferencia y obtenemos lo que es la respuesta en frecuencia, sustituyendo S por J omega, y calculamos el módulo, vemos que el módulo es igual al producto y cociente de los módulos de cada uno de los monomios. Es
decir, que cada polo y cada cero interviene con su módulo. Bueno, pues resulta que cuando este módulo lo pasamos a decibelios, que era 20 por el logaritmo en base 10 de todo esto, como el logaritmo del producto es la suma de logaritmos y el logaritmo del cociente es la resta de logaritmos, aplicando esas reglas, lo que tenemos es que el módulo del sistema pasado a decibelios, esto de aquí, es la aportación en decibelios de cada uno de los términos. Fijaros que estos términos son todos los que aparecerían por aquí. Es decir, el cero la ganancia estática aporta este valor. Este cero aporta esto de aquí. Recordad que estas expresiones, cuando luego las pasamos a módulos, ya lo hemos explicado antes, hacen referencia a rectas con pendiente. Esto era un valor constante, esto era una recta con pendiente, en este caso positiva, esto era una recta con pendiente negativa, otra recta con pendiente negativa, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo pasa con el argumento, de manera que al final nosotros podemos coger y cada uno de los términos que suelen aparecer en una función de transferencia podemos asignarle un cambio en el diagrama de Bode, resultante de todo el sistema. Por ejemplo, una constante. Cuando en una GDS veamos una constante, tenemos que en decibelios la función de la respuesta en frecuencia de magnitud en decibelios lo que hará es sumar a todo el diagrama de Bode un valor constante de 20 por logaritmo en base 10 de esa ganancia y un argumento que en general será de 0 grados, a no ser que la ganancia sea negativa, en cuyo caso añade una fase de menos 180 grados. Pensad en el plano complejo, los números negativos al final están con fase menos 180 grados. Si lo que tenemos es un polo en el origen, donde pone S, yo sustituyo por J omega y calculo el módulo y lo obtengo en decibelios, eso me queda nítidamente una recta de menos 20 decibelios década. ¿Y qué pasaría? Para la frecuencia, 1 radian por segundo por 0 decibelios. A su vez, 1 partido J omega es un número complejo puro con parte compleja negativa. La J está abajo dividiendo, si multiplicamos arriba y abajo por la J para quitárnosla de encima, nos queda menos J partido omega. 1 partido S, un integrador, nos queda este número, que esto al fin y al cabo, multiplicando arriba y abajo por J para quitarnos esto, es menos J partido por omega. Es decir, esto es un número complejo que está siempre en 1 partido omega. ¿Está clara la idea? Con lo cual, el módulo de este número es, en decibelios, menos 20 por el logaritmo en base 10 de omega. Con lo cual, esto es una... recordad que esto es justo el eje X. El eje X en el diagrama de Bode. Con lo cual, esto es menos 20. Por esto es directamente la recta menos 20x, digamos, ¿no? De manera que pasa por este punto. Cuando la frecuencia vale 1, la frecuencia cuando vale 1, el logaritmo vale 0. Con lo cual, esa recta pasa por el punto 0, 0, que es frecuencia en radian por segundo, magnitud 0 decibelios. Bueno, si lo que tenemos es un 0, eso provoca una subida de 20 decibelios década en la pendiente a partir del valor del polo. Y la fase lo que hace es que a bajas frecuencias no aportamos fase y a altas frecuencias aportamos 90 grados. En el caso del polo es del revés. Hace bajar la pendiente 20 decibelios década y hace bajar la fase 90 grados. En las frecuencias intermedias donde se da el polo, ahí justo quita la mitad de la fase, 45 grados. En el caso de polos complejos conjugados, como realmente hay dos polos, la recta ya no tendría la pinta 20x, sino como la frecuencia aparecería al cuadrado, al sacar logaritmos, esto quedaría multiplicado por 2. Recuerda que el logaritmo en base 10 de x al cuadrado es 2 por el logaritmo en base 10 de x. Con lo cual, el hecho de que hayan dos polos hace que la pendiente, en vez de caer 20 decibelios década, caiga 40 decibelios década. Lo mismo pasa con la fase, que en lugar de caer 90 grados, cae 180 grados. En el caso de una componente retardo, lo que tenemos es que no aporta magnitud y
y solo aporta un desfase que no para de crecer de esta forma. Cada vez tenemos más desfase. Por ejemplo, si nosotros queremos representar el diagrama de Bode de ese sistema que estoy pintando ahí, hay un comando en MATLAB, cuando vayamos al laboratorio a trabajar con ello, al aula de informática, que se llama Bode, que nos lo pinta directamente. Pero la idea aquí que queremos explorar es si nosotros no podríamos haber hecho una predicción, de cuánto iba a valer este diagrama. Para ello tenemos que detectar los polos y la ganancia estática. Vamos a ello. De este sistema yo puedo obtener que tenemos la ganancia estática en 10 partido 1 por 2 por 4, cuando G de S, la S vale 0, ¿de acuerdo? Esto da 1,25 y de ahí podríamos sacar el valor constante que hay que sumar a todo el diagrama, que es 20 por el logaritmo en base 10 de ese 1,25, esto será 0 y poco, 0, algo decibelios. Hay que fijaros que es eso que vemos ahí. Este valor que vemos ahí es, de inicio, 20 por el logaritmo en base 10 de 1,25. Bueno, por otra parte, tenemos aquí los polos, que son, en este caso, un polo en -1, un polo en -2 y un polo en -4. Bueno, pues en la frecuencia 1, que está aquí, en la frecuencia 2, que está aquí, y en la frecuencia 4, que está aquí, lo que tenemos es caídas dependientes de 20 decibelios de cada. Es decir, arrancamos aquí. Lo normal es que aquí tengamos una recta sin pendiente hasta llegar al primer polo. A partir de ahí, bajamos 20 decibelios de cada. Fijaros, una década es desde este punto, desde esta frecuencia, hasta que esa frecuencia se vuelva a repetir aquí, en esta escala logarítmica. Entonces, desde este punto a este ha pasado una década y nos dice que cada década tenemos que bajar 20 decibelios, que está aquí ese valor, es decir, tendríamos que bajar hasta aquí. Con lo cual, ahora tendríamos supuestamente una recta que pasaría por ahí. Es decir, una recta más o menos, en general, algo así. Y seguiría. Lo que pasa es que luego, en 2 radianes por segundo, pasando por este punto de aquí, tenemos que bajar 20 decibelios de cada. Es decir, en lugar de tener esta pendiente, ahora tenemos que tener el doble, hasta aquí. Con lo cual, acabaríamos teniendo una recta más o menos algo así. Pero a partir de 4 volvemos a añadir otra pendiente de 20 decibelios de cada. Es decir, en lugar de caer de esta frecuencia a la que se repite luego, que sería esta, en vez de caer 40 decibelios, que es lo que estamos cayendo ahora, habría que caer 60 decibelios. Es decir, está más o menos por aquí. Eso es lo que tendríamos que hacer ahora. ¿Vale? Y esto, bueno, lo que pasa es que ha quedado, en algún momento se me ha ido un poquito, esto lo normal es que hubiera coincidido con la línea azul. Y fijaros que mediante esas asíntotas hemos podido predecir cuál iba a ser el diagrama de Bode. ¿Vale? Por otra parte, como esto tiene S al cubo, 3 polos, y hemos dicho que cada polo resta 90 grados, 90 por 3, 270. ¿Vale? Eso es lo que ha pasado con la fase. Empezamos en 0 y cada polo va bajando 90 grados. Hemos acabado en menos 270. Bueno, parámetros característicos ya los habíamos visto. Pues a partir de esa idea que acabo de comentar, vamos a ver cómo uno puede llevar a cabo la identificación de un sistema. Para ello, hacemos un experimento en frecuencia que consiste en someter el sistema a señales senoidales de amplitud 1 o la que sea y vamos midiendo la amplitud de la salida. Y calculamos, metemos un seno de cierta frecuencia, calculamos la amplitud de la salida y calculamos el desfase. Con la amplitud vamos calculando la ganancia, pero en decibelios. Lo vamos haciendo para diferentes frecuencias, cada vez una frecuencia más rápida, y ponemos esos puntos en el diagrama de Bode. Y ahora lo que hay que identificar ahí es una función de transferencia a partir de ese experimento. Es otra manera de identificar, en lugar de mediante la respuesta en escalón, mediante la respuesta en frecuencia. Pintaremos un diagrama de Bode con un montón de puntos y tenemos que identificar esto. Sabemos que las ganancias constantes aportan un valor constante
Sabemos que los polos simples aportan una pendiente de menos 20 decibelios de cada. Sabemos que un cero simple aporta una pendiente de más 20 decibelios de cada. Y sabemos que un par de polos complejos aporta una pendiente de menos 40 decibelios de cada, pero que puede haber pico de resonancia si chi es pequeño. Un polo en el origen aporta 20 decibelios de cada en toda la frecuencia y un retardo puro aporta 0 decibelios, pero en cuanto a fase no para de caer, que eso es lo que tenemos ahora en esta gráfica de aquí, lo mismo pero frente a fase. Esto simplemente es en forma de tabla las explicaciones gráficas que teníamos aquí, simplemente por escrito, es lo mismo. Bueno, entonces la idea es la siguiente. Yo tengo un diagrama de Bode y lo que voy haciendo es, voy trazando rectas con pendiente fija de 20 decibelios, cada vez van cayendo de 20 decibelios y detecto dónde se cortan. Donde se cortan es donde tengo los polos. En este caso, aquí tengo un polo en 1 y aquí tengo un polo en 10. Aquí sería un polo en 2, en 3, en 4, etc. Bueno, y entonces ya me pinto la función de transferencia que tenga esos polos. Y aquí descubro la ganancia estática. ¿Vale? Bueno, hay una herramienta Java que nos permite resolver todo esto. La veremos en el aula de informática, pero estábamos pensando este año, a lo mejor nunca hemos puesto problemas de esta herramienta ni de todas estas ideas, y este año estábamos pensando para la siguiente sesión de aula de informática sesión de problemas 5, que aún no ha llegado, que normalmente veíamos esta herramienta, este año descartarla, pues nunca hemos llegado a poner problemas de lo que es la herramienta, y a lo mejor nos quedamos solo con el concepto teórico que acabamos de ver, que qué sería la identificación en frecuencia. ¿Vale? Así que el próximo día lo más probable que lo que haga sea avanzar con el tema 9 y con las herramientas de diseño, ahora sí, basadas más en MATLAB. ¿De acuerdo? Fijaros, el calendario este año hace que recién iniciado diciembre vamos a dar la última clase ya. La clase del jueves es ya el último tema. Normalmente le dedicamos 1 o 2 clases. Con lo cual, el resto del tiempo me lo voy a dedicar a hacer problemas. Yo, aunque las clases estén planificadas y tal, yo mientras sea el horario nuestro, como en teoría no tenéis otra cosa que hacer, yo igualmente vendré, aunque se hayan acabado las horas, porque el calendario era muy raro y hemos tenido que correr un montón, y así que lo dedicaremos a resolver problemas, a que haya tutorías, digamos, hasta el último día de clase. Por el tema de planificación, de llegar a las sesiones de problemas, a las sesiones de laboratorio, me ha tocado correr en la teoría un montón y no hacer prácticamente problemas, y soy consciente de ello. Pero lo recuperamos desde ahora hasta el día del examen. Así que para las siguientes clases, si me interrumpís con preguntas, es casi que lo mejor que nos puede ocurrir a todos para dar más uso a la sesión. No, siempre que haya clase en el mismo horario, digo, yo vendré siempre. A no ser que alguna no sea porque hay parciales y cosas así, claro.